Raquel Martí es directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Raquel Martí es doctora por Historia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es experta de cooperación internacional. Entre el año 93 y 98 vivió en varios países africanos realizando investigaciones para universidades e instituciones como Harvard y la Universidad Complutense y gestionando proyectos de desarrollo. Es actualmente la directora ejecutiva de UNRWA España y antes trabajó como consultora de cooperación internacional y dirigió proyectos en Asia, África y América Latina para distintas ONGs. Además de su labor en UNRWA, es autora de varias publicaciones y participa como docente en temas de cooperación y crisis humanitaria en Oriente Medio. Creo que todos los aquí presentes que conocen a Raquel Martí estarán de acuerdo conmigo que es la persona más adecuada para darnos una visión de lo que en estos momentos está ocurriendo en Palestina y más concretamente en la Franja de Gaza. Raquel, cuando quieras, estamos encantados de escucharte. Hola, buenos días. El placer es mío. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar hoy en esta conferencia sumamente necesaria e importante, puesto que la situación que afronta Palestina no solamente afecta a los palestinos, sino que creo que nos afecta y nos interpela a todos y todas, porque lo que estamos viendo en Gaza y en Palestina es no solamente una constante violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, sino que se está cuestionando y perdiendo valor a lo que supone todo el sistema multilateral de Naciones Unidas, todo el sistema judicial internacional y todo lo que supone los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Lo que hoy vemos en Gaza es muy probable que vaya a ocurrir en otros lugares del mundo y que, por tanto, nos acabe afectando a todas y a todos. Dicho esto, la situación en Gaza ahora mismo es acuciante. Como saben, estamos desde inicios de enero en una tregua, un alto el fuego pactado entre Hamás e Israel. Y este alto el fuego ahora mismo está en entredicho, dado que Israel ha decidido volver a cortar la entrada de ayuda humanitaria desde principios de marzo para presionar a Hamás para que amplíe la primera fase que se acordó del alto el fuego. Este alto el fuego, como sabrán, tenía 3 fases negociadas y acordadas por Israel y por Hamás. La primera de ellas suponía la liberación de un número determinado de rehenes israelíes a cambio de un número todavía mucho más elevado de presos palestinos y palestinas, incluyendo menores de edad, incluyendo mujeres. También la entrada de 600 camiones diarios y la retirada del ejército israelí de todas las ciudades de Gaza. Sin embargo, a principios de marzo, Israel decide que quiere ampliar la primera fase de la tregua y Hamás no está de acuerdo y por ello Israel decide cortar toda la entrada de ayuda humanitaria otra vez para la población de Gaza. Esto es una situación absolutamente crítica, puesto que con el alto el fuego habíamos conseguido de alguna manera restituir la entrada de ayuda humanitaria y empezar a mejorar un poquito, nada más podemos que decir que un poco, la situación humanitaria de Gaza. Y ahora nos vemos otra vez en la misma situación que hace ya meses, sin que pueda entrar nada de la ayuda necesaria de ayuda humanitaria para Gaza. Israel, además, también como medida de presión, ha cortado el poco suministro de electricidad que estaba permitiendo, que estaba en este caso permitiendo que la planta de desalinización de agua potable para Gaza estuviera funcionando y abasteciendo de agua a miles de personas, pues hoy en día también está paralizada. Y esto también va a provocar que muchos de los hospitales que tenían conexión a electricidad, no hay electricidad en toda la Franja de Gaza, en muchas partes de la Franja de Gaza, porque ese sistema eléctrico ha sido destruido, pero algunos hospitales sí estaban recibiendo este suministro. Y como tampoco permite la entrada de combustible Israel, pues está haciendo que en breve veamos hospitales que de nuevo
no pueden seguir suministrando asistencia médica por la falta de electricidad. Dicho esto, UNRWA continúa distribuyendo ayuda alimentaria de toda la que hemos podido entrar a lo largo de la tregua. Hemos podido entrar cientos de camiones y lo que hemos tenido que hacer ahora es reducir las raciones que estábamos distribuyendo a la población en previsión de que no entre ayuda humanitaria en las próximas semanas. No obstante, la situación es absolutamente desesperada. Tras 15 meses de ofensiva militar sobre Gaza, Israel ha destruido la totalidad de la franja de Gaza. No quedan prácticamente hogares sin estar dañados o destruidos. Se calcula que aproximadamente el 70% de las viviendas en Gaza han sido destruidas. Aproximadamente el 85% de las escuelas y universidades han sido destruidas o dañadas. Prácticamente no queda ningún edificio educativo sin que haya sido dañado. Por otro lado, también entre el 85 y el 90% de los hospitales en Gaza han dejado de estar operativos debido también a la destrucción que han tenido a lo largo de estos meses. Israel ha acabado con todo el sistema de saneamiento de aguas residuales en la franja de Gaza, ha destruido todo el sistema de abastecimiento de agua potable, el sistema eléctrico, las carreteras y un largo número de infraestructuras, incluyendo infraestructuras históricas, mezquitas, todo lo que es el sistema productivo de Gaza está destruido también. No hay aproximadamente, no queda nada de la flota pesquera de Gaza. Prácticamente el 80% de los campos de cultivo han sido destruidos junto con los invernaderos y también las granjas. Aproximadamente queda un 1% de granjas que puedan seguir explotando y que tengan animales para explotar. El resto ha sido totalmente destruido y los animales han muerto. Por tanto, ahora mismo no hay sistema productivo de Gaza y por ello la totalidad de la población depende al 100% de la ayuda humanitaria. Y por ello cortar el suministro de ayuda humanitaria pone en grave riesgo a la población. Población que además llevaba ya sufriendo todas estas carencias desde hace meses y ello había conllevado a que un número muy elevado de la población, sobre todo los niños y las mujeres embarazadas, sufrieran desnutrición aguda. En concreto, en las últimas semanas, antes del alto el fuego, aproximadamente 60.000 niños menores de 10 años recibían tratamiento en los hospitales por desnutrición aguda y aproximadamente unas 100.000 mujeres embarazadas estaban en la misma situación crítica. Había zonas, además, como el norte de Gaza, en las que Israel desde hacía 3-4 semanas impedía la ayuda humanitaria y por tanto la población estaba en una situación crítica en la que nuestros compañeros que todavía permanecían en el norte de Gaza nos informaban que estaban teniendo que comer pienso de animales y hierbas que recogían en el campo porque no tenían ningún otro alimento dentro de la franja, dentro del norte de Gaza. Tampoco acceso al agua, tampoco acceso a los hospitales, puesto que en el norte de Gaza habían sido atacados, bombardeados y vaciados a la fuerza por Israel y el personal sanitario detenido. Por tanto, era una situación muy crítica la que afrontaban y durante esta tregua, estas semanas de tregua, ha permitido el reabastecimiento de alimentos y de agua, puesto que UNRWA también había conseguido reparar, por ejemplo, algunos pozos de agua que abastecían a cientos de miles de personas. Por otro lado, sigue habiendo 1.900.000 personas desplazadas dentro de la franja de Gaza. Estas personas se encontraban antes del alto el fuego viviendo en las ruinas de edificios, la mayoría de ellos con falta de paredes o techos o todos los cristales y las puertas destruidas, o en tiendas de campaña improvisadas con plásticos, con lonas, con alfombras, tiendas de campaña que no les protegían de las condiciones climáticas. En los últimos meses las temperaturas en Gaza han bajado y además ha habido fuertes lluvias y aumento de las mareas. Y esto ha hecho que las condiciones de vida de la población sean extremas debido a esta situación y que incluso antes del alto el fuego murieran de frío aproximadamente 6 bebés
dado esta situación que viven en las tiendas de campaña. Durante la tregua, Israel no ha permitido entrar el número de tiendas de campaña necesarios. Hemos conseguido entrar tiendas de campaña para aproximadamente 70.000 personas y material de invierno para unas 100.000, pero estamos hablando de 1.900.000 personas que necesitan de este tipo de ayuda. Israel ha estado controlando durante estas semanas, durante el alto el fuego, qué tipo de ayuda humanitaria entraba en Gaza y no ha permitido, como digo, la entrada de todo este material de invierno absolutamente necesario. Han entrado tiendas de campaña, pero no han sido suficientes. Por tanto, la población sigue viviendo en condiciones extremas, hacinados en zonas donde no hay baños, no hay duchas y no se dan las condiciones higiénico-sanitarias suficientes. Se acumulan cientos de toneladas de desechos, de basuras, de aguas residuales que UNRWA está intentando recoger, pero no tenemos la capacidad suficiente para poder gestionar todas estas toneladas de residuos y todo esto, el hacinamiento más los residuos sólidos y las aguas residuales está creando una crisis de salud pública dentro de la Franja de Gaza que se traduce en cientos de miles de personas infectadas, ya sean con infecciones respiratorias, infecciones en la piel, diarreas agudas. 9 de cada 10 niños dentro de la Franja de Gaza tienen una o dos enfermedades infecciosas. Y junto con la destrucción de los hospitales, pues evidentemente está haciendo que todas estas personas no puedan ser tratadas en la medida de sus necesidades. Por otro lado, tenemos que durante estos 15 meses de ofensiva, aproximadamente cientos de miles de personas con enfermedades crónicas dentro de la Franja de Gaza han dejado de recibir tratamiento. Hay cientos de miles de personas con diabetes, con enfermedades cardiovasculares, con cáncer y con otras enfermedades que necesitan tratamiento fuera de la Franja de Gaza o tratamiento crónico en los hospitales que han dejado de recibirlos y por tanto su salud está muy deteriorada. Calculamos ahora mismo que hay más de 4.000 personas, perdón, más de 4.000 niños y en total unas 14.000 personas que necesitan urgentemente salir de la Franja de Gaza para recibir tratamiento. Ahora mismo no está saliendo ninguna persona porque Israel, como digo, ha cerrado los cruces fronterizos y durante el alto el fuego han podido salir 1.000 y pico personas nada más para poder recibir estos tratamientos. La situación es acuciante y ahora mismo la angustia de la población es mucho mayor debido al cierre de los cruces fronterizos. UNRWA ha puesto en marcha en los últimos meses, incluso durante la ofensiva israelí, en las escuelas donde tenemos acogida a población desplazada, ha creado áreas para dar servicio educativo a los niños y las niñas. Hasta la fecha hemos conseguido involucrar en estas actividades a 50.000 niños y niñas, donde son espacios que se les da apoyo psicosocial, pero también aprendizaje para que, dado que no podemos abrir los colegios presencialmente porque no hay infraestructuras adecuadas para ello, hemos hecho estos espacios en los que los niños pueden retomar un poco el aprendizaje, las clases de matemáticas, de ciencias, de árabes y darles un poco un sentido de normalidad a sus vidas. También hemos creado una plataforma online en la que tenemos ahora mismo más de 200.000 niños registrados para poder darles clases online, puesto que se podría decir que la totalidad de los niños y las niñas en Gaza, aproximadamente 1 millón, tienen estrés postraumático y tienen una situación psicológica absolutamente crítica. Volver a abrir espacios educativos suponen para ellos tener un espacio cotidiano de vuelta a la normalidad y de intentar recuperar todos estos meses perdidos. Porque, por ejemplo, 45.000 niños que han cumplido 6 años durante la ofensiva no han tenido derecho al acceso por primera vez en su vida a la educación y aproximadamente 600.000 niños en total están faltos de educación primaria y secundaria dentro de la Franja de Gaza. Y con estos espacios íbamos a intentar, como digo, darles un poco más de normalidad a sus vidas. Pero además se sienten absolutamente amenazados por las declaraciones de Trump sobre el futuro de la Franja de Gaza. Como saben, durante la visita de Netanyahu a la Casa Blanca,
Trump anunció que iba a hacer una transacción inmobiliaria en la Franja de Gaza, en la que iba a convertirla en la Riviera de Oriente Medio para dar servicios turísticos e inmobiliarios a personas extranjeras, a turistas y a extranjeros en la Franja de Gaza. En lugar de hacer un plan para la reconstrucción de Gaza y para restituir esta situación absolutamente acuciante y desastrosa a la población, lo que pretende hacer es un resort para millonarios en la Franja de Gaza. Además, añadió que para poder realizar este proyecto era necesario el vaciado absoluto de población de la Franja de Gaza. Es decir, estamos hablando de una limpieza étnica anunciada públicamente por el presidente de Estados Unidos y apoyada por el presidente de Israel. Y esto, evidentemente, es un crimen de guerra, es una violación del derecho internacional y se anuncia con total impunidad. Estamos viviendo una época en la que la violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario se está volviendo cotidiano y, lejos de esconderse, se hace público con total impunidad. Este plan de Trump, lejos de ser una decisión de las tomadas por Donald Trump cuando se levanta por las mañanas, tengo que decir, responde, sin embargo, a un estudio solicitado por el grupo de Trump en julio del 2024, es decir, el año pasado, antes de las elecciones de Estados Unidos. Trump ya estaba empezando a planear este proyecto y lo pidieron a la Universidad de George Washington, en concreto al Centro Universitario de Excelencia de Estudios Económicos de Oriente Medio y Norte de África. Y este proyecto, presentado por el profesor Joseph Peltzman, tiene tres ejes en el que aparece, por un lado, el desarrollo turístico, por otro lado, desarrollo agrícola dentro de la Franja de Gaza y, por otro lado, tecnológico. Y requiere, según este estudio, vaciar completamente el lugar, excavarlo desde cero y reciclar in situ todos los escombros. Aproximadamente se calcula que hay unas 42 millones de toneladas de escombros y por ello es necesario vaciar de personas la Franja de Gaza. Este plan constituye un peligro absoluto para el frágil acuerdo de alto el fuego y, sobre todo, evidentemente, para la población palestina. Israel, además, está avanzando en este plan de limpieza étnica en Cisjordania y está dando pasos en dos direcciones en la actualidad. Por un lado, convencer a países africanos del Cuerno de África para que acepten a población palestina y, por otro lado, crear un organismo que supervise la expulsión de esta población. Se ha hablado, por ejemplo, con Sudán, con Somalia y incluso con Somalilandia para que acepten a la población. Hasta ahora lo que se sabe es que tanto Sudán como Somalia se han negado a aceptar a la población palestina y no sabemos lo que se estará negociando con Somalilandia. Además, ha habido una reciente visita de Bezalel Smotrich, que es el ministro de Finanzas, también a la Casa Blanca, y a partir de esta visita está lanzando este ministro de Finanzas un plan para crear un organismo que supervise la salida de personas de Gaza. Calculan que saldrían diariamente 10.000 personas de la Franja de Gaza y esto requeriría de un planteamiento, de una operación logística de una envergadura enorme para poder sacar diariamente a 10.000 personas, incluyendo transporte aéreo, transporte marítimo, alojamiento temporal y una importante cooperación internacional con los países de acogida. Y por otro lado, también hay que decir que, evidentemente, países como Somalilandia, que ni siquiera es un país internacionalmente reconocido y que tiene uno de los niveles de ingresos más bajos del mundo y uno de los niveles más altos de pobreza del mundo, no hay palestinos que quisieran trasladarse a este lugar, con lo cual, evidentemente, tendrían que ser forzados a trasladarse por la fuerza. Y este es un poco el panorama que se vive ahora mismo en Gaza, esta incertidumbre absoluta de cuál va a ser el futuro para esta población. La segunda fase
del alto el fuego, en la que todavía no se ha entrado y que Israel está retrasando, incluía el empezar a negociar un plan para la reconstrucción de Gaza. Y esto es probablemente una de las razones por las que Israel no quiere avanzar en esta segunda fase y está intentando ampliar la primera fase de la tregua. Por otro lado, hay que hablar de la situación de Cisjordania. Uno de los comentarios de Trump durante la rueda de prensa cuando Netanyahu visita la Casa Blanca, que pasa desapercibida por los medios de comunicación, es que Trump anuncia que en el plazo de 4 semanas aproximadamente le confirmará a Netanyahu si le va a permitir anexionarse Cisjordania. Y es a partir de este momento en el que empezamos a vivir un aumento de la violencia ya iniciada el 7 de octubre del 2023, cuando Hamás ataca a Israel. A partir de ese momento no solamente empieza una ofensiva contra Gaza, sino que aumenta desmesuradamente la violencia en Cisjordania, pero que además, como digo, a partir de la rueda de prensa de Netanyahu y de Trump en la Casa Blanca, vemos un incremento brutal, como no habíamos visto desde la segunda intifada en Cisjordania. Israel comienza a bombardear con mayor intensidad, porque durante el 2024 ya bombardeaba campos de refugiados en Cisjordania, pero en 2024 comienza a atacar de forma desproporcionada y absoluta el campo de Jenin, el campo de Al-Farah, Tulkaren y Nursam. Son campos que se encuentran localizados en el norte de Cisjordania. Los destruye y además obliga a 40.000 personas a salir forzosamente de estos campos de refugiados. Hoy en día estas 40.000 personas están desplazadas. Además, Israel ha anunciado que no les va a permitir regresar a los campos a lo largo de todo el 2025. Además, una vez que fuerza a la población a marcharse, comienza a realizar voladuras de edificios controladas y además introduce tanques por primera vez también desde la segunda intifada en esta zona de Cisjordania. Estamos viendo además que todo esto se acompaña de detenciones administrativas aleatorias masivas de la población, de un aumento desmesurado de la violencia en otros campos de refugiados, pero también por parte de los colonos israelíes que están atacando aldeas palestinas, propiedades israelíes, destruyendo estas propiedades israelíes, sobre todo coches, pero también casas, campos de cultivos, olivos, etcétera. Con lo cual tenemos una situación en Cisjordania que comienza a preocupar en el sentido de que estamos viendo que está llevando a cabo una estrategia, si no parecida, al menos nos recuerda a la situación de Gaza, puesto que los campos, como digo, los está rodeando de tanques, los está destruyendo y está forzando a la población a salir. Y ya para terminar, todo esto se junta con una política en la que Israel está no solamente deslegitimando a la agencia, a UNRWA, sino que además está poniendo todas sus herramientas y toda su fuerza para poder acabar con ella. Y esto lo hemos visto a lo largo de los 15 meses que ha atacado a Gaza, en los que ha asesinado a 275 compañeros y compañeras de UNRWA. Ha destruido el 80% de las infraestructuras de la agencia, pero es que además recientemente, el 30 de enero, han entrado en vigor 2 leyes que impiden, por un lado, a UNRWA trabajar en Jerusalén Este. Israel considera que Jerusalén Este forma parte del Estado soberano de Israel. Sin embargo, Naciones Unidas y la comunidad internacional considera que Jerusalén Este sigue formando parte del territorio palestino ocupado y, por tanto, tiene que ser una de las áreas de operación de UNRWA para cubrir su mandato. En Jerusalén Este tenemos la sede central de UNRWA y tenemos 2 campos de refugiados, además de 4 escuelas, varios centros de salud y un centro de formación profesional. A partir del 30 de enero, además, entra otra ley en vigor que prohíbe las relaciones de Israel y sus administraciones con UNRWA. Y esto obstaculiza claramente el trabajo de UNRWA en terreno, puesto que, por ejemplo, no hemos podido renovar los visados internacionales del personal de UNRWA y han tenido que salir de Jerusalén Este. Ahora mismo han tenido que dirigirse a Amán, desde donde están operando en remoto. Hemos tenido que cerrar la sede central de UNRWA en Jerusalén
puesto que amenazaban con manifestaciones por grupos israelíes radicales y ya hemos tenido experiencia en los últimos meses de sufrir ataques en la sede central y ahora todo nuestro personal en Jerusalén Este está teletrabajando. Por otro lado, 3 de nuestras escuelas y el centro de formación profesional ha sido asaltado por la fuerza por Israel con gases lacrimógenos y bombas sónicas y han cerrado las instalaciones. No obstante, hemos vuelto a abrirlas y de momento están operando con normalidad. Estamos operando igual en el resto de Cisjordania con muchos obstáculos porque ya no podemos coordinarnos con el ejército israelí, puesto que han prohibido las relaciones y esto pone en riesgo no solamente a la población de Cisjordania, que no podemos avisarles de ataques israelíes ni protegerles, pero también pone en riesgo a nuestro personal que no puede coordinarse y no sabe cuáles van a ser las maniobras que realice Israel, el ejército, en terreno cisjordano. Por otro lado, en Gaza estamos también en una situación delicada, puesto que no podemos coordinar la entrada de camiones. Ahora mismo lo que se está haciendo es gestionar como un todo todas las agencias de Naciones Unidas la entrada de camiones antes de que Israel lo prohibiera, desde luego. Ya no se gestionan camiones de UNRWA o camiones de UNICEF o camiones del Programa Mundial de Alimentos, sino que se gestionan camiones de Naciones Unidas en general. Y, como digo, la coordinación es cada vez más delicada. Por otro lado, nuestro personal internacional dentro de la Franja de Gaza está sin visado, pero ahora tampoco Israel les permite salir y nos preocupa mucho porque tampoco deja entrar a más personal internacional para renovar el que ya está dentro. Y eso es un poco el panorama que tenemos ahora mismo. Volviendo a mi inicio, ya para acabar, recordaba que lo que está sucediendo en Palestina nos afecta a todos y a todas, porque lo que es una violación constante del derecho internacional, es una violación de la Carta de Naciones Unidas, es un ataque a todas las instituciones de Naciones Unidas, incluyendo la Corte Internacional de Justicia, y evidentemente sin esta referencia, sin este marco internacional y este marco legal construido desde la Segunda Guerra Mundial, vamos hacia un camino oscuro en el que evidentemente ni los derechos humanos, ni el derecho internacional humanitario, ni los tribunales internacionales van a poder seguir realizando su trabajo y vamos a tener que empezar a dejar de hablar de paz y de construcción de paz para ver cómo los países empiezan su carrera armamentística. Ya lo estamos viendo en España, en Europa, y cómo cada vez se van a abrir más frentes bélicos y vamos a perder todo el trabajo que hemos estado construyendo desde la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias. No sé si me he pasado de tiempo, espero que no. Y hasta aquí.